Bienvenidos y bienvenidas. Mis saludos cordiales y respetuosos. Quiero, en primer lugar, agradecer a Dios que nos ha dado la oportunidad de reunirnos y encontrarnos a través de estos espacios. Agradecer a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, al Instituto Pedagógico de Barquisimeto, a la Coordinación General del Doctorado en Ciencias de la Motricidad Humana, en la persona de la doctora Mercedes Moraima Campos, también su directora de investigación y posgrado, a los distinguidos doctores miembros del jurado evaluador, doctora Mercedes Valentina Salazar, doctora Adela Pérez, doctora Norelis Rodríguez y al doctor José Prado. También a mi tutora y acompañante del viaje investigativo, doctora Yarinés Perdomo. También a todas y cada una de las personas que se encuentran presentes y que van a poder evidenciar mi trabajo doctoral, el cual lleva por título Trascendencia de la orientación vocacional, epísteme recursiva de la motricidad humana. Un trabajo que pretendo mostrar como un viaje, como ese viaje en el que a veces es la forma en que percibimos la vida y que a la hora de mostrarla para que otros la vean y perciban como nosotros lo hacemos, lo fraccionamos en momentos transicionales, haciendo que se muestre siempre lo más importante o resaltante, lo que nos marca, lo más trascendente. Ha sido un viaje de 5 años de formación académica, pero lo mejor, de formación hacia el encuentro de un ser oculto, de un ser que no reconocía, de un ser único y excepcional, mi yo corpóreo, mi yo espíritu, mi yo pensamientos, que no es nadie, definitivamente nadie, sin ustedes, sin todos los que a mi alrededor están, mi yo sociedad, mi yo compañía de otros seres excepcionales y únicos, de los que hoy ustedes son parte. Es así como el primer momento del viaje lo denomino alineando el vuelo. La preparación recibida, la formación académica que me otorgaron las premisas para acercarme a ese objeto de estudio que les muestro hoy, la orientación vocacional, vista a partir de la presente construcción desde las ciencias de la motricidad humana, y en donde aquella primera idea que parecía inconsistente se logró madurar en un proceso heurístico de pensamientos, de creaciones, de interpretaciones constantes. Este proceso inicia con inquietudes y motivaciones, tal cual se las presento, motivaciones que tienen que ver con esa necesidad del ser humano en reconocerse para saber ser y para saber hacerse en el mundo. Además de ello, para poder predecir y enriquecer su conciencia, que es la que va a determinar el hecho de cómo actúa en ese mundo. Además de ello, vivencias corpóreas para poder exponer y para poder establecer sus relaciones humanas, y que son trascendentalmente vistas desde la vocación y desde el mismo proceso de orientación vocacional. ¿Por qué desde la orientación? Porque desde las voces de mis actores sociales se tiene, por ejemplo, en una de las primeras versiones, la orientación vocacional es la posibilidad que tienen los seres humanos de escoger, de elegir su profesión, basados o proyectados en lo que quieren ser. Eso le da una inminencia, una resaltante importancia al término de orientación. Además, en ese mismo proceso de orientación vocacional, otro de mis versionantes manifestó: hay miedos, hay temor al fracaso. Cuando se habla de orientación, son principios y valores que tenemos que inculcar o hacer que la persona asimile a nivel ético, a nivel moral, a nivel religioso, a nivel civil y a nivel ciudadano. Esto sin duda le da una connotación única a ambos elementos. Entonces, el hecho importante de reafirmar el rol del escenario educativo y de resignificar el rol de la orientación vocacional, partiendo del reconocimiento del cuerpo, y es allí donde entra en juego las ciencias de la motricidad humana. No solamente reconocer el cuerpo como ser físico, sino como ser multidimensional. Un reconocimiento de las ciencias de la motricidad humana
desde la orientación vocacional como parte esencial de los fenómenos. Además de ello, se debe permitir el reconocimiento de la condición compleja del ser, eso que nos otorga la posibilidad de sabernos y reconocernos como seres biopsicosociales y espirituales, seres multidimensionales. Esto cobra su relevancia en la praxis de la orientación vocacional, pues tiene que ver con la búsqueda de nuevos conceptos y de una resignificación de la importancia de las multidimensionales del ser en torno al elemento de la orientación vocacional. Aunado a ello, se debe ampliar la cosmovisión sobre mente y sobre cuerpo, pues en la orientación, tanto en la orientación vocacional como en las ciencias de la motricidad humana, son elementos que trascienden más allá de lo simple. Se deben hacer auge en este reconocimiento para todos los procesos que tengan que ver con la orientación vocacional. Además de esto, se le debe dar sentido a todo lo que tiene que ver con el sujeto en el reconocimiento de sí en el mundo. Ese sentido de la existencia de donde van a emerger conceptos, por ejemplo, como el concepto de la libertad. Y hay mucha incongruencia en lo que son las exigencias curriculares y la poca importancia del rol orientador, aun cuando conceptos como la libertad son muy difíciles de explayarlos, de explicarlos y de hacerlos comprender a nuestros estudiantes, a los seres que están en formación dentro de los recintos escolares. Entonces, sabemos y entendemos que debemos hacer un proceso consciente de todo lo que es el hecho orientador. Entre tanto, tenemos por acá las voces de autores como Holland, quien en su teoría considera que las personas buscan en ese saber hacer el poder ejercitar sus destrezas y habilidades y asumir problemas y roles convenientes. Esto tiene que ver con todo lo que es el rol orientador. Al respecto, Grasso, y para adentrarnos a lo que es las ciencias de la motricidad humana, establece algo específico que dice: en la escuela ha de tener cabida la ocasión de reconocer que las cosas son pensamientos y sentimientos manifiestos en lo corpóreo, en lo que tiene que ver con las actitudes y prácticas cotidianas, y son la manera de mostrar y corporeizar nuestra identidad. La identidad, como bien sabemos, también es un elemento que se toma en consideración dentro de lo que es el proceso de orientación y muy específicamente en lo que es la orientación vocacional. Entonces, surgen las interrogantes a través de las cuales se orienta el estudio. ¿Qué significados y sentidos le pueden atribuir a la orientación vocacional desde su experiencia los versionantes de mi estudio, que son todos orientadores en el área vocacional? ¿Cómo es concebida la orientación vocacional a partir de la práctica de los orientadores educacionales vinculada a las ciencias de la motricidad humana? ¿Puede concebirse la trascendencia del ser desde una cosmovisión en orientación vocacional en las ciencias de la motricidad humana? Para finalmente saber cuáles son los elementos constitutivos teóricos que emergen de cada una de las reflexiones intersubjetivas de los versionantes acerca de la motricidad y que van a dar la configuración final a una visión trascendente de la orientación vocacional que será vista como la construcción teórica de mi presente investigación. Tal es así que se permiten entonces determinar las rutas direccionadoras investigativas. La primera de ellas es develar los sentidos y significados que los versionantes le atribuyen a la orientación vocacional a partir de su experiencia personal como orientadores educacionales. Segundo, describir los significados intersubjetivos de los versionantes, lo que los versionantes le atribuyen a la orientación vocacional a partir de la práctica de estos orientadores educacionales vinculada a las ciencias de la motricidad humana. Tercero, interpretar el entramado categorial intersubjetivo subyacente de cada versionante referente a los sentidos y significados que tiene la orientación vocacional como epísteme recursiva de la motricidad humana, a la luz de los diferentes postulados teóricos que lo respaldan. Finalmente,
configurar una aproximación teórica a la trascendencia de la orientación vocacional como epísteme recursiva de la motricidad humana. En cuanto a la valoración y a la pertinencia del presente estudio, pues desde lo praxeológico e incluso desde lo pedagógico vemos cómo es sumamente importante, pues aquí van a converger dos disciplinas educativas, como lo son las ciencias de la motricidad humana y como lo es la orientación como proceso dentro del espacio educativo, como también como disciplina. Entonces, destacan aquí elementos interdisciplinarios, no solamente, por ejemplo, en el caso de la ciencia de la motricidad humana, como lo es, por ejemplo, la corporeidad, el movimiento humano, la percepción, la intencionalidad, y en el caso de la orientación vocacional, por ejemplo, los intereses, las actitudes, las aptitudes, destrezas y habilidades que también tienen su connotación particular en la ciencia de la motricidad humana. Ambas, al converger, nutren lo que es el proceso educativo, nutren las prácticas profesionales de ambas disciplinas, y eso lo hace importante, pues a partir de allí van a poderse abrir un campo de conocimiento mucho más amplio, que va a tener sus repercusiones directamente en lo sociológico, en la parte social, pues se va a dimensionar los alcances que ambas disciplinas pueden desarrollar juntas. Además de ello, dentro de lo que es la trascendencia de la orientación vocacional como epísteme recursiva de la motricidad humana, se va a permitir actualizar la práctica profesional del docente orientador de procesos, además de optimizar las intervenciones escolares y formativas. Va a propiciar la identificación de los actores sociales en su diversidad de roles. Va a poder generarse a través de este tipo de estudios elementos congruentes entre lo que se quiere y lo que se hace para conseguir esos objetivos comunes. Esto a través de actos de conciencia que el mismo ser que experimente este proceso de orientación desde la disciplina o desde la interdisciplinariedad de las ciencias de la motricidad humana pueda experimentar. Además, el estudio desde el punto de vista sociológico, ya como lo mencionaba, va a permitir un trabajo colectivo, pues todos los actores sociales dentro de ese contexto o dentro de ese escenario va a poderle dar respuesta a políticas educativas a favor de todos los actores del proceso en formación, y va a poderse transformar una realidad. Se precisa además considerar el hecho de que tiene su inherencia directa en lo que es la línea de investigación, estudios de la motricidad en el desarrollo humano, como esa educación hacia el ser humano, hacia ese reconocimiento y resignificación de las multidimensionalidades que le conforman, así como también va a otorgarle sentido e intención a sus expresiones bajo una naturaleza corpórea y motricia. Aunado a ello, le va a dar validez a los constructos a partir de las experiencias y de la imaginación que se puedan experimentar. Va a desarrollar y armonizar con el elemento de la vocación humana, y pues va a poder contribuir al área del conocimiento bajo espacios científicos, enfoques inter y transdisciplinarios en escenarios dialógicos de acción que permitan ir hacia lo trascendente de nuestra labor educativa. En cuanto al momento 2, recorrido desde otras visiones, tenemos las inspiraciones previas que orientan también el estudio, donde nos encontramos con uno particular de Morchio en el 2009, titulado Hacia una aproximación multidimensional e innovadora de los pilares de la orientación vocacional. Fue un estudio desarrollado en Argentina, en la Universidad de Cuyo, que tiene elaboraciones que contextualizan la labor del orientador como investigador. Estudios biográficos de 170 estudiantes de edades entre 16 y 18 años, con la intención de mostrar la orientación para la toma de decisiones vocacionales y estableciendo núcleos básicos entre la orientación educativa y la orientación vocacional. Por su parte, Roque, en el 2011, en un trabajo titulado Epísteme teórico de la orientación educativa,
Es un estudio desarrollado desde la cotidianidad, desde su propio ejercicio profesional como orientador, en un enfoque, una perspectiva cualitativa a través del método etnográfico, desarrollado específicamente en Coro Estado Falcón, dirigido hacia los orientadores de ese contexto geográfico, con la intención de recalcar la función social de la orientación. Otro de los estudios destacados aquí como inspiración previa es el de Macri, que fue desarrollado en Italia, específicamente en una escuela de educación primaria, con la intención de cubrir o demostrar el proceso de enseñanza y aprendizaje orientado hacia la vivencia corporal, hacia la creatividad y hacia el movimiento, y vinculando a los niños con la experiencia escolar, de manera que reconocieran la importancia del cuerpo y el rol que éste ejerce en la construcción de un nuevo conocimiento. Además, tenemos el trabajo de García, que fue desarrollado en España en una escuela de educación secundaria. Fue expresamente desarrollado como orientador, como un agente de cambio en el centro educativo para propiciar mejoras e innovación, además de elementos de justicia social, y analizar el aprendizaje-servicio, cómo es desarrollado desde la visión de la orientación. El orientador media con el equipo directivo, con el profesorado, con los alumnos, con la familia, en aras de mejorar el proceso de enseñanza. Aquí vemos entonces cómo motricidad y orientación son medios ineludibles de expresión de aprendizaje. En tal sentido, se destacan aquí también los pilares temáticos. En este caso tenemos algunos, vamos solo a reseñar: orientación y vocación. En el caso del concepto de orientación, hay uno puntualizado por Heidegger, que establece en el 1962, interponiéndolo como una llamada o aldacein sobre sí mismo. Tal es así que simboliza una de las cualidades de la existencia, en el caso de la vocación, y que se va a hacer comprensible con facilidad el sentido del término si se le compara con su opuesto, es decir, con la dispersión o pérdida de la existencia en el mundo de las cosas. Uno de los conceptos aquí referenciados, por ejemplo, el de orientación, citemos a Kelly, quien concibe la orientación como la actividad integrada en el currículum que debe estar dirigida a proporcionar ayuda al alumnado tanto en la elección de sus estudios como en la solución de problemas. Esto fue referenciado por Álvarez. Lobato expresa, por ejemplo, aquí vinculando ambos conceptos, que el asesoramiento vocacional se define como un proceso estructurado de ayuda técnica solicitado por una persona en situación de incertidumbre con el fin de lograr el mejor desarrollo de su carrera profesional. En tal sentido, aquí se hace pertinente establecer esta puntualización que hace Lenke en el año 1983, donde acuña la orientación como un elemento vital dentro de la educación. Y si nombramos, por ejemplo, este concepto acuñado por Delors en lo que es la educación encierra un tesoro, la educación tiene la misión de permitir a todos, sin excepción, hacer fructificar sus talentos y todas sus capacidades de creación. Aquí se vinculan el concepto de orientación dirigido hacia el elemento educativo. Entre los pilares temáticos, nombremos por acá a lo señalado por el padre de la motricidad humana, en el caso del doctor Manuel Sergio, quien hace una propuesta clara de motricidad donde indica que la ciencia de la motricidad humana es la ciencia de la comprensión y de la explicación de las conductas motoras cuyos fundamentos van a subyacer en la simultaneidad entre lo físico, lo biológico y lo antropológico del ser. Aquí tenemos también, por ejemplo, lo acuñado por Coego y Trigo, quienes establecen que la expresión de lo que somos es nuestra corporeidad y es esa energía que nos impulsa a vivir y tomar conciencia de quiénes somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Además, se referencia un poco también lo que es la motricidad humana como ese objeto de la ciencia donde se ha de edificar un verdadero sentido de la vida. Eso también es acuñado por Sergio.
Entre los pilares temáticos nombremos el eje central color naranja, donde decimos que en este sentido se pueden ver aproximarse motricidad y vocación humana, ambas connotaciones inequívocas del ser que explican creatividad, autoorganización, conciencia, la edificación del sentido de la vida, agrupando nociones de ciencia, lenguaje, perspectivas sobre la praxis que van a permitir comprender fenómenos complejos en consonancia con las demandas sociales actuales que en realidad buscan transformación. La trascendencia en una cosmovisión del ser en humanización nos va a permitir concebir hoy al ser humano como un ser humano multidimensional desde diversas perspectivas y visiones y además de diversos escenarios, lo cual nos va a resultar valioso y primordialmente importante. Además, esto le va a otorgar complejidad hasta tal punto que se va a hacer difícil señalar cuál de sus aspectos o elementos constitutivos son más predominantes en una persona. Eso va a pasar en cuando convergen la ciencia, la motricidad humana y la orientación vocacional, donde termina uno y empieza el otro. Se acuña también aquí el término trascendencia, que tiene que ver con el sobrepasar, el ir más allá. Trascender remite a pasar más allá, saltar de un lado a otro más significativo. En relación al momento 3, aquí se establece todo lo que es el proceso metodológico. Señalo en esta gráfica la metodología, las técnicas de recolección y análisis de aciertos y desaciertos y la legitimidad del proceso, todo lo cual lo he llamado esplendor del proceso investigativo. En cuanto a la metodología particular, ya puntualizando lo que es cada uno de los elementos, tenemos la perspectiva metodológica cualitativa. Aquí vamos a puntualizar un poco que está asociada con la arquitectura epistémica, por la cual se atraviesa transversalmente el proceder de mi persona como investigadora en cuanto se articula una cosmovisión de la ciencia con el objeto de estudio que es abordado. Esto es acuñado por Piñero y Rivera. La génesis de las investigaciones cualitativas radican en las subjetividades y en el marco de la agudeza de la realidad humana. En cuanto al método, tenemos que el establecido es el método fenomenológico hermenéutico, quien es especificado por Bourdieu como que lo fenomenológico aportaría la intersubjetividad y la intuición en la comprensión de los fenómenos sociales. Van Manen, que es a través de la metódica que hemos experimentado o con la cual hemos trabajado la metodología, lo establece como esa sabiduría práctica que busca la comprensión de la naturaleza de la experiencia vivida. Y el enfoque, que es el introspectivo vivencial, que se adecua perfectamente tanto a la perspectiva metodológica, al método, es descrito por Padrón como el papel de la ciencia y es concebido como ese mecanismo de transformación y emancipación del ser humano y no como un simple mecanismo de control, ni de medio natural ni de medio social. En este enfoque se tiene la convicción de que la vía más apropiada para acceder al conocimiento es una especie de simbiosis entre el sujeto que investiga y el objeto de estudio, una especie de identificación sujeto-objeto, tal que el objeto pasa a ser una experiencia vivida, sentida y compartida por el investigador. Por eso se denomina vivencial. De la misma manera, las técnicas de recolección y análisis de los aciertos serán la entrevista en profundidad, la observación participante y el diario de campo. Entre lo que es la entrevista en profundidad tenemos el concepto acuñado por Taylor y Botgan en 1992 como esos reiterados encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes que están dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, y tal como lo expresan en sus propias palabras. La observación participante descrita por Claret en el 2008 como ese procedimiento que consiste en el que el investigador se sumerge en el contexto de los grupos que desea investigar para interrelacionarse con ellos y a través de sus usos, sus costumbres, así como su propio estilo de vida. El diario de campo va a ser
ese elemento fundamental, pues va a contener las notas, las observaciones sobre el trabajo, permitiéndole al investigador revelar similitudes en las diversas versiones, así como registrar pues, todos esos rumbos, patrones y tendencias y aspectos recurrentes que se tornan pertinentes en todo el proceso de investigación para darle respuesta a las preguntas de investigación. Dentro del proceso del esplendor del proceso investigativo, se hace relevante considerar el hecho de la legitimidad de todo el proceso, el cual se destacará en concordancia con el reconocimiento de los hallazgos que tiene que ver con el análisis horizontal que es aplicado a través de la metódica de Van Manen, aproximándose de 3 modos de los aspectos a las temáticas de un texto. Él dice que debe haber aproximación holística o sentenciosa, la aproximación selectiva o de marcaje y la aproximación detallada línea a línea. Esto se va a esbozar más ampliamente en el 4º momento de la investigación, y esto para determinar qué es lo que revelan los hallazgos. La legitimidad del proceso también se desarrolla gracias a ese contacto prolongado que se tiene y que se refiere a la permanencia del investigador dentro del escenario de investigación. Esa observación persistente que como investigadora, al involucrarme en las actividades diarias del contexto, me permitió identificar los rasgos dominantes del objeto y de la necesidad de estudio. También se desarrolla un proceso sumamente importante como lo es la triangulación, que va a ser esa contrastación entre las voces de los actores sociales, los autores y referentes teóricos que denominan y categorizan cada una de las frases, palabras y unidades de significación que se obtengan de los textos fenomenológicos analizados. Aquí hablaremos se trabajó expresamente con la triangulación de fuentes, descrita por Aguilar y Barroso, y la triangulación teórica, también descrita por estos autores, que nos dicen que son necesarios para aplicarlos o implementarlos en los métodos durante la observación e interpretación del fenómeno. La triangulación teórica, por su parte, es la utilización de distintas aportaciones teóricas que se contrastan para lograr así una interpretación mucho más completa y otorgarle la legitimidad que requiere este proceso. Se da también a la par un proceso que se llama saturación, en el cual el fenómeno, después de cierto momento y de acuerdo a un número significativo de entrevistas, pareciera que el investigador tiene la impresión de no aprender nada nuevo, es decir, que ya se ha revisado y se ha interpretado y descrito la información de tal forma que ya pareciera no haber un elemento nuevo que develar. Finalmente, en este esplendor del proceso investigativo y ya en lo que es el desarrollo de las fases, tenemos lo descrito por Ayala como las fases del proceso del método fenomenológico hermenéutico, descrita por este autor Ayala con 4 fases, como lo son la descripción, que tiene que ver con esa transcripción de entrevistas, que es el proceso de recogida de la experiencia vivida, en reflexión e interpretación del material vivencial, la interpretación, que se va a desarrollar a través del proceso de categorización y codificación axial, abierta y selectiva, de manera tal de poder, a través de estos procesos que son descritos por Piñero y Rivera, como procesos para transformar la evidencia cualitativa, dándole sentido y significado a la realidad expresada por el informante y que el investigador va a vincular mediante una frase, una palabra o un concepto. La descripción y la interpretación son esos procesos intensivos donde se redacta el texto, se revisa el texto fenomenológico y se recogen los hallazgos de la investigación para finalmente cerrar este proceso de construcción epistémica con los resultados de las reflexiones y relaciones intersubjetivas surgidas de las conceptualizaciones del entramado categorial, que es lo que va a permitir a través del análisis del texto fenomenológico los aportes de los autores previamente reseñados después de haberlos contrastado críticamente. Es un proceso arduo, es un proceso metodológico bastante nutrido y bastante significativo.
que se desarrolle en cada una de sus fases. Los versionantes de la investigación son 5 versionantes que no han sido seleccionados de forma aleatoria, sino que han sido elegidos entre aquellos que han tenido una participación en la experiencia significativa en relación al propósito o las rutas direccionadoras de la investigación y tienen estrecha relación con el objeto de estudio. Son 5 versionantes, entre los cuales están 3 orientadores educativos y vocacionales, un psicólogo que ejerce también como orientador vocacional y un sacerdote que trabaja directamente con los estudiantes del seminario en la parte de orientación vocacional. El momento 4. El momento 4 lo denominé espacios por donde irradia el sol. En estos espacios por donde irradia el sol vamos a desarrollar, o se desarrolló, lo que ha sido el método de investigación. Toda la parte metodológica está expresamente desarrollada aquí. Estos espacios por donde irradia el sol son ese diálogo disciplinar para propiciar la resignificación epistémica de la orientación vocacional trascendente fundamentada en la relación que se va entretejiendo con la motricidad humana desde la formación integral del ser humano y que va a cobrar sentido y significado en las voces de los propios versionantes. ¿Cómo se van a destacar aquí? Pues a través de del desarrollo de esas fases del método que fueron descritas anteriormente, vamos a destacar aquí las unidades de mayor significación o las macrocategorías que se van a representar en los descriptores de manera inicial en los descriptores del presente estudio, pero que van a cobrar fuerza como categorías orientadoras y categorías con sus unidades de significación posterior a lo que es el análisis de los datos, el análisis y la interpretación de los datos en esos procesos categoriales que se desarrollaron a cabo en las fases de este momento 4. El elemento aquí bastante significativo es la entrevista en profundidad como ese recurso, ¿verdad? O esa herramienta técnica invaluable de esta metodología de investigación cualitativa que está determinada como entrevista dirigida al versionante, EDB, en esa codificación. Vamos a mostrar, o voy a mostrarles acá, cómo fue ese proceso de categorización de principio a fin, desarrollados a través del mismo, de todos los elementos metodológicos descritos en el apartado anterior. El proceso de categorización, codificación y categorización, descritos por Piñero y Rivera en el 2019, ella dice que son procedimientos empleados en la investigación cualitativa para transformar la evidencia y dar sentido y significado a la realidad expresada por el informante y que el investigador vincula mediante una frase, una palabra, un concepto. Aquí ocurre una dinámica intersubjetiva de reinterpretación de la realidad. El investigador rescata del informante una interpretación de la realidad del objeto de estudio, en este caso todo lo que tiene que ver con la orientación vocacional, la ciencia de la motricidad humana, y luego en este caso mi persona interpreta a través de mi propia experiencia vivida. Tenemos que destacar desde aquí hasta el final de este apartado que la investigación llevada a cabo como investigación cualitativa, el método fenomenológico hermenéutico, la perspectiva, el enfoque introspectivo vivencial de Padrón y la experiencia vivida a través de la metódica realizada por Van Manen son las que van a propiciar el sucesivo nivel de reflexión e interpretación. Este es el modelo de la primera entrevista. Es el primer momento de acercamiento hacia esas voces de los versionantes transcritas de manera directa y cuidadosa de cada una de las voces de los 5 versionantes. Aquí se resaltan la técnica, el lugar, la fecha, el versionante y las categorías como van emergiendo. En este caso se destaca que las primeras categorías van a ser los descriptores de la investigación y tienen que ver o fueron desarrollados en lo que es ese protocolo de entrevista en profundidad. En este caso la muestra es conciencia humana y acción humana como primeras macro categorías que emergieron en ese primer nivel de categorización. Aquí es el mismo recurso, la misma transcripción del mismo versionante, se muestra con cómo se propone la cromatización y el marcaje como esos elementos que
dieron las posibilidades de facilitar el análisis de la información en ese proceso de construcción de lo que van a ser el posterior al proceso de categorización. La graficación, el entramado categorial surgen a partir de aquí. Una aproximación selectiva, ¿verdad?, que son los propuestos en el método de Van Manen, la producción y legitimación del conocimiento, que es ese proceso del que hablábamos en el apartado anterior, la experiencia vivida, sentida y a su vez compartida de parte de los versionantes de mi investigación y centradas en la expresión de los datos y fenómenos en formas de conceptos, con la intención de ir desenmarañando cada una de sus aportes. Ya en un segundo nivel se procede a realizar la categorización axial dentro del mismo método. Es un proceso de diferenciación y depuración que permite derivar o se deriva de lo que es la primera categorización abierta, y estas categorías van permitiendo una elaboración adicional que se enriquece a través de mayor número de testimonios contrastados. En este modelo de categorización, así como la visualizan allí, se van determinando, ¿verdad?, las categorías macro o unidades de significación, y se contrastan versionante con versionante. Ahí aparece versionante 1, versionante 2, versionante 3, así hasta el versionante 5. Es una manera de irlos contrastando. Ya para un tercer nivel se tienen aquí los hallazgos emergentes, se va realizando un proceso de triangulación tal como se los especifiqué en el apartado anterior, pero este proceso ya en este nivel, en este tercer nivel categorial, requiere mayor sensibilidad por parte del investigador y una mayor agudeza a la hora de interpretar. Es un nivel más alto de abstracción y es el propósito de elaborar las categorías centrales en torno a la cual se va a agrupar el resto de las categorías para quedar de forma integrada, que la van a ver y la van a visualizar dentro de lo que son los gráficos de cada uno de los análisis de las macro categorías. Aquí se describen como categorías medulares o macro categorías. En este ejemplo particular tenemos a la trascendencia. Tenemos una categoría orientadora que dice Dios y divinidad, que está resaltada, y la subcategoría que es la deidad. Vamos viendo, están determinadas por versionantes, su código y cada una de las voces de los versionantes distribuidas como argumentos de los versionantes. Aquí aparecen hasta las líneas donde se describen en el texto cada una de las voces y de las relaciones intersubjetivas que se establecen en esas frases del texto fenomenológico. Siguen habiendo contrastación en este apartado. Así se desarrollan del principio hasta el final cada una de las categorías. Por ejemplo, acá tenemos apuntalando intersubjetividades en ese texto fenomenológico. Vemos aquí el ejemplo de la trascendencia y cómo en la trascendencia, por ejemplo, en el texto fue seleccionado aquí de acuerdo al análisis que se permite como investigadora, Dios y divinidad como una subcategoría, y cómo en las descripciones de los versionantes van emergiendo las unidades de significación. Van Manen a esto le dice o permite decir que la ciencia humana fenomenológica empieza con la experiencia vivida y termina retornando para centrarse en esa misma experiencia vivida. Posterior a ello, tenemos la descripción de ese mismo texto fenomenológico, pero ya aquí descrito a través de gráficos. Fíjense que aquí tenemos la trascendencia humana y aquí cada una de las categorías, vamos solamente a determinar esta macrocategoría trascendencia, con la subcategoría Dios y divinidad, todas las que están resaltadas en rojo, y las unidades de significación son las que están en negro, como un tercer nivel. Por ejemplo, Dios y divinidad, ciencia, conocimiento, dimensiones humanas, desarrollo humano, transformación. Para Dios y divinidad tenemos deidad, principios, creencias y valores y espiritualidad. Eso es lo que emergió de cada uno de los versionantes clave o mis actores sociales, que fueron los orientadores vocacionales. Esto para trascendencia humana. De la misma manera se desarrolló para la macrocategoría orientación vocacional. Vemos aquí orientación vocacional como un acompañamiento
como una ayuda a formar conciencia, y en el gráfico también lo tenemos su categoría base. Tenemos proceso de acompañamiento pedagógico, proyecto de vida, sentido de vida, vocación, elección de carrera y profesiones. Así se desarrollan todas y cada una de las categorías. El texto fenomenológico es el que nos va dando cada una de las unidades de significación que se van a tomar en consideración. Conciencia humana, con cada una de sus subcategorías y unidades de significación. Acción humana, texto fenomenológico y su gráfico donde se establecen las subcategorías y las unidades de significación, que es a lo que también Mann denomina unidades temáticas. Y aquí tenemos la macrocategoría motricidad humana, que también fue abordada. Aquí se determinan las categorías orientadoras, subcategorías y unidades de significación. También van a ser expresadas con su gráfico correspondiente. Aquí destacan, por ejemplo, habilidades y destrezas, pensamientos y movimientos, integralidad del ser, expresión de movimientos del cuerpo y la relación con Dios. Finalmente, se establece el entramado cíclico hermenéutico, que es la suma de cada una de los análisis de las categorías medulares, de las categorías orientadoras y de las subcategorías dispuestos o entretejidos a través de interpretaciones heurísticas como unidades de significación que han sido combinadas gracias a las voces y las particularidades de las voces de los versionantes. Esto es lo que va a dar pie a la construcción teórica emergente, a la teoría emergente que les presento a continuación. En tal sentido, momento 5, donde se ha permitido establecer el horizonte, avistando un puerto seguro, la construcción teórica de mi presente estudio doctoral, denominado Trascendencia de la orientación epísteme recursiva de la motricidad humana, como ese proceso de un ser humano y en humanización que se permite el reconocimiento de sí como ser holístico desde lo físico, desde lo corporal, desde lo biológico, en su génesis, que se extiende desde el inicio y a lo largo de su ciclo vital, al campo de lo cognitivo y al hecho concreto de la formación de sus conocimientos, de construcción de conceptos para creer, para aprender y asirse de capacidades y emocionalidades que sean perceptibles y que le sensibilicen en un mundo planetario. De la misma manera, en la medida en que los seres humanos logren verse, saberse y proyectarse en el mundo, en el universo, van a poder lograr conducir sus propias concepciones científicas, sus cosmovisiones, su nivel de criticidad, dando mayor énfasis a lo educativo y a lo formativo, y van a iniciar con la educación para una nueva valoración de su corporeidad. Yo podría connotarlo así como orientación vocacional corporal, pues creo que la orientación siempre va a tener su asidero en lo vocacional, más aún cuando los individuos buscan dentro de sí ese sentido existencialista de su ser en el mundo. La trascendencia de la orientación vocacional como un epísteme novedoso y aprehensible a la ciencia de la motricidad humana en el ciclo vital en el que se inicie, ya que no hay tiempo y espacio determinado dentro de este, pues siempre va a permitir que el individuo se reconozca desde su cuerpo, desde sus capacidades, habilidades y destrezas, no solo motrices, pues el cuerpo es movimiento y a su vez es pensamiento, es espíritu y es proyección de acciones. Con el cuerpo se percibe y se establecen emociones, se desarrollan formas de lenguaje corporal y formas de lenguaje gestual. Pues también podemos decir que en las especificidades del campo medular de las ciencias de la motricidad humana y su transdisciplinariedad, la educación corporal, física y motriz, para hacerse transmisible al campo de la orientación vocacional, de lo decisorio, de lo transicional en la vida de los sujetos desde la escolaridad, a partir de estrategias de formación construida sobre las bases de una realidad contextual que es sensible a los cambios posibles, donde sea posible además configurarse en los individuos sus propias fiabilidades introspectivas, como pueden ir redireccionando sus acciones en la consolidación de un proyecto de vida o de un sentido de vida programable.
Aquí entretejiendo lo que son las conexiones para poder visualizar lo que es la dimensionalidad de lo que es el aporte teórico, tenemos una conexión antropológica, la cual tiene que ver a la trascendencia de la orientación vocacional en la consolidación de una sociedad consciente de los elementos que le conforman, donde el centro esencial es el ser humano, que se distingue por su vocación. Además, un estado consciente y responsable de asumir su futuro desde el autoconocimiento de sus potencialidades como un ser holístico e integral. Además, la trascendencia del ser humano desde lo vocacional se debe consolidar como ese elemento sociológico en las incidencias de un ser humano en formación y formado desde una perspectiva holística. Para lo que es la conexión epistemológica, se tiene que el trascender desde la orientación vocacional y la ciencia de la motricidad humana va a implicar, entre muchas otras consideraciones, lo que tiene que ver con la amplitud de la conciencia sobre el conocimiento mismo y sobre las propias incertidumbres. A esto lo denominamos en un eje central como un conocimiento constructivo. Desde un punto de vista ontológico, pues tenemos un nuevo reconocimiento real y vivido y experimentado en cada momento, donde se debe destacar fenomenológicamente en el constructo emergente la importancia de toda la actividad corporal. Se despliegan en las ciencias de la motricidad la corporeidad como esa esencia humana que le otorga sentido a la vida trascendente, cuando en el accionar de la orientación vocacional se alcanza y se consolida la transformación de los sujetos. Para una breve revisión de lo que es la conexión axiológica y esos valores están establecidos bajo premisas y fortalezas personales que tienen que ver con lo humano y que se van a poner de manifiesto siempre en el accionar consciente del hecho orientador, pues van a denotar esa cosmovisión que sobresale el valor de su propio ser, de su propio pensar, de su propio sentir y de su propio actuar. Algunos de los valores que emergieron o que son más perceptibles dentro de lo que fue el constructo teórico son la verdad y la sabiduría, la sensibilidad humana, la felicidad, la motivación al logro, el discernimiento, los deseos de superación, servicio y responsabilidad, la responsabilidad social, el ayudar al otro, el dar amor, el dejar huellas, el esfuerzo y la satisfacción personal y la trascendencia. Se hizo también hincapié en unos valores que son netamente corporales y que son también deducibles del discurso fenomenológico y de todo lo que fue el entretejido teórico a través de la revisión de las voces de mis actores sociales, entre los que emergieron, por ejemplo, velocidad, resistencia, flexibilidad, valores y acciones también trascendentales y así como lo determinaron, valores corporales. En lo que tiene que ver con la conexión pedagógica se hace perfectamente perceptible, pues implica la validación intrínseca de realidades sociales fundamentales en el sentir, pensar, hacer, donde se consolidan las competencias, habilidades y destrezas. Un ser humano sensible, con intención, con acción, que se proyecta, que socializa, que tiene historia, que se legitima en esas interacciones con el otro, que es sensible y que se reconoce a través de la pedagogía. La construcción teórica fundamental que emergió en la orientación vocacional holística e integral, que está denominada así a todo proceso orientador basado en las posibilidades de entrenar al cuerpo en el desarrollo pleno de sus potencialidades desde el plano vocacional hacia todas las dimensiones humanas vividas y experimentadas, y cuyo fundamento es la fusión sentida y equilibrada desde el cuerpo como un todo que se orienta como espacio de reposo total, se extiende y se fusiona para extenderse consciente y voluntariamente hasta alcanzar su máxima expresión posible, como lo es la trascendencia. Es dinámica, es objetiva en procesos de entrenamiento dirigido y sistemático desde la orientación y la ciencia de la motricidad humana o la educación física, como es denominada dentro de nuestras instituciones educativas del nivel de educación media. Es un proceso holístico e integral, abarcativo, porque produce y comprende a la orientación vocacional en una visión proyectiva de sí misma como proceso de la persona humana en el cual se generan tramas decisorios que identifican racional e intuitivamente para aplicarlos paralelamente a sus vivencias.
Para que se lleve a cabo la orientación vocacional trascendente de las ciencias de la motricidad humana, deben ser vistas estas connotaciones. La orientación psicológica, que gire en torno a procesos de adaptación que se gesten en los individuos al poner en práctica sus habilidades, capacidades cognitivas, psicológicas, introspectivas y reflexivas. Además, orientar lo biofísico corporal como ese enfoque paralelo a cada uno de los procesos de orientación propuestos en este modelo. Se reconoce con habilidades físicas y corpóreas ante las cuales decide comportarse y habituarse favorablemente a partir de su autoconocimiento. Además, se debe orientar socioculturalmente. Desde lo vocacional deben irse propiciando el desarrollo de actitudes, comportamientos, habilidades favorables para la vida en relación armónica con el ambiente, entre otras muchas connotaciones, y orientando el espíritu y la mente, porque se percibe la necesidad del reconocimiento de un ser superior o entidad que me conforma y trasciende a mí desde lo corpóreo a lo físico, porque va a implicar en mí como individuo, en nuestros sujetos, en nuestros seres con los que trabajamos en los escenarios educativos, esa interioridad y ese aspecto esencial donde se trasciende a nuestro ser interior. Hay un apartado que tiene que ver con los sentidos y significados trascendentes, que desde la configuración de este enfoque, desde esta perspectiva teórica, hay que analizarlo, hay que describirlo, interpretarlo, y sobre el cual van a girar todas las construcciones que servirán de soporte en todo lo que es el accionar investigativo del orientador, y que nos va a acompañar en cada una de las acciones que apliquemos dentro de nuestra praxis profesional con nuestros estudiantes, así como la instrumentación que se requiera dentro de las intervenciones que hagamos, y que van a servir de base y soporte para obtener los mejores resultados. En tal sentido, pues los significados más trascendentes tendrán que ver siempre con lo que connote cuerpo, motricidad, movimiento, experiencia, intereses y motivaciones, agentes educativos, el ser humano, la formación integral, todo lo que tenga que ver con los propósitos educativos, el conocimiento del entorno, la experiencia orientadora, aptitudes y actitudes, contenidos, los recursos, todos los métodos, actividades, interacciones comunicativas y todos los ambientes donde se desarrolle la orientación vocacional y la motricidad. Se trasciende desde la orientación vocacional holística integral. Solo voy a nombrar algunas de los elementos por los cuales considero que se trasciende, porque siempre existe una invitación hacia el ejercicio de la introspección como un proceso que marca el accionar humano y va a permitir la evolución desde las experiencias vividas. Se trasciende porque se comprende lo que parece incomprensible, y esto es un valor humano que se debe desarrollar en los seres humanos desde los más pequeños posibles, haciendo ejercicio constante en entrenamientos vocacional. Se trasciende porque existe y se logra la ilustración y reconocimiento consciente de un ser biopsicosocial y espiritual que se reconoce en sus individualidades totales, llámese estas individuales, por ejemplo, las fragilidades humanas. Se trasciende porque se considera a la formación como un todo, donde cada sistema humano de desarrollo y de formación hace vida activa a un individuo que cuenta y debe ser revisado y orientado como elemento incidente en la consolidación de las elecciones vocacionales. Finalmente, ya para cerrar lo que es la investigación descrita, el arribo a huellas conscientes de las vivencias, trataré aquí de conjugar de forma sucinta lo que son mis cosmovisiones. Comprendo que hoy se ilustra con mayor luz lo que significa profundizar lo epistémico, no como una mera acción instrumental, sino más bien como una acción trascendental que me ha permitido redefinir y clarificar mis propias creencias desde todo lo percibido, desde todo lo experimentado a través de esta tesis doctoral. Experimento hoy la orientación con esa mirada profunda de servicio a la persona humana, a sus familias, a la sociedad, a todos esos seres corpóreos. Así también lo percibo en mis actores sociales. Quiere decir que son aún más inequívocas mis percepciones, sentimientos y cosmovisiones, porque no son solo mías, son también de ellos. Con este transitar investigativo he podido experimentar la praxicidad de mi accionar pedagógico en un fenómeno también trascendente como lo ha sido la migración venezolana.
Ha sido el momento histórico más difícil de los últimos tiempos que hemos experimentado en todo el accionar humano posible y realizable, hablando en el escenario mundial a partir de la declaración de la crisis de la salud, producto de la pandemia por la COVID-19. Además de esto, pues ha sido inminente una conciencia sobre la necesidad del manejo de infinidad de factores de lo emocional, de las inteligencias múltiples, de la psicología evolutiva, de la percepción de las ciencias holísticas, de las neurociencias, de las posibilidades del uso de las herramientas tecnológicas. Todo esto ha dado respuesta a las premisas que teníamos al inicio de la investigación, que sin duda se han clarificado más aún con el desarrollo de todo este trabajo de investigación. Orientar vocacionalmente para el reconocimiento del cuerpo sentido, siente su cuerpo, lo reconoce, lo valora, lo proyectará a futuro para hacerlo un instrumento valioso de capacidades físicas, psíquicas, espirituales que le van a dar trascendencia y que le van a eternizar en sus obras y acciones. Orientamos vocacionalmente para que los sujetos comprendan lo que viven y le otorguen, encuentren o construyan sentido a su vida y sean mejores seres humanos, y que sus labores y ocupaciones le permitan consolidar su sentir y eternizarse en este. Paralelamente a todo lo que ha sido este proceso de investigación, se ha suscitado en mí como investigadora una necesidad de movimiento, y ha sido difícil generar movimientos más activos, más aún en estos actuales momentos. Se ha debido experimentar formación para la orientación en toda la extensión disciplinar desde la virtualidad. Ha sido un elemento típico que nos ha correspondido abordar desde la orientación. Recobra un sentido único la motricidad humana, pues la intencionalidad de los movimientos humanos no solo es lo físico, implica componentes multisistémicos de pensamientos humanos, de expresión motriz, de nuestras creencias, de nuestra religión, de nuestra propia fe, con el reconocimiento de un ser supremo, Dios. Hoy más que nunca Dios. En este devenir investigativo y en la dialogicidad de pensamientos y de interrelaciones en este tiempo especial de confinamiento, se develó con fuerza lo prescrito, pues dio sentido al movimiento en un plano espiritual. Moverme para conservar la paz, moverme para conectar con mi interioridad, para poder reflexionar, para poder meditar y para poder orar. Utilizar todos mis sistemas de representación para poder sentirme en cuerpo y en alma y en espíritu como un ser cognoscente, ser y reconocerme como un ser cognoscente, de manera tal de edificar mi espíritu a través de lectura, a través de música, de libros, de lecturas de reflexión, de manera tal que esta formación se complementó para procurar conservar el equilibrio que parecía perder en esta época de confinamiento, orientarme a mí misma prácticamente. Una necesidad de movimiento que fue un reto, sintetizando aquí y valorando y aseverando con mayor agudeza que todo está intrínsecamente conectado y todos los humanos, los unos con los otros con todo. La comprensión trascendente de la ciencia de la motricidad humana y un proceso de orientación vocacional humano más sensible ha de apreciarse en estas conexiones en interrelación con las necesidades del otro, de tal manera que nos permita hacernos más sensibles ante los otros en alteridad y sobre la base del establecimiento y la complexión de nuestras propias habilidades. Desde la practicidad de la función orientadora he percibido en mis actores claves, en mis sujetos de investigación y en mis versionantes, cómo cobran sentidos trascendentales nuestras acciones para converger en lo esencialmente importante de nuestra labor trascendente, lograr la consolidación de seres humanos con una formación integral. Unas reflexiones en contraste personal y finales como orientadora educativa y esencialmente en el campo de orientación vocacional, así como acreedora por medio de las interacciones formativas y académicas que se configuran hoy como mi nuevo epísteme a través de la ciencia de la motricidad humana, un ser sintiente y sensible ante la realidad que nos embarga. Hoy sé que fue, es y seguirá siendo mi vocación hacerme y formarme en la vida en el campo de la orientación, pues que quien es orientador sabe y siente muchas voces dentro de sí que le retumban, que no es solo una profesión, es una forma de ver el mundo, es una forma de estar en él, es acción, es proceder, es sensación, es sentimiento, es sensibilidad,
Es todo contacto físico, emocional, espiritual. Es hasta pasión y es hasta un placer. En este proceder reflexivo viene a mi mente una aseveración de un grupo de orientadores donde tuve la oportunidad de participar en esta época de confinamiento, donde se nos hizo énfasis en unos elementos alrededor de la orientación que decían que hay orientadores de profesión, orientadores de vocación y orientadores de corazón. Pues creo, siento, pienso, estoy segura que soy orientadora de corazón. Una frase final con la que quiero cerrar: no dejaremos de explorar y el final de la exploración será llegar al punto de partida y conocer el sitio por primera vez. Thomas Elliot. Muchísimas gracias por su atención.